Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo andan? Espero que hayan descansado, retomado energías para poder dar batalla a lo que va a venir. Poniéndole un poco de onda a esta situación, vamos a seguir con estas clases, así, modo youtuber, modo millennial. Así que, bueno, la clase de hoy, o el encuentro así acrónico, no sé cómo decirle, discrónico, va a tener por eje pensar la educación en la modernidad, ¿sí? Habíamos terminado nosotros pensando la cuestión de que la pedagogía, el modo de pensar la pedagogía tiene como dos grandes mitos vectores. O sea, por un lado está Prometeo, aquel que le afana la ciencia y el saber a los dioses, y por otro lado están las técnicas de requerimiento, que es un poco esta idea de que te dan el saber, pero la imposición cultural, ¿sí? Entonces, esa polaridad que nos plantea Puigros, cualquier duda la pueden ver en el video anterior. Bueno, ahora vamos a seguir pensando la educación, y más que nada en la modernidad. O sea, ¿por qué pensar en requerimiento? Porque resulta que en la modernidad surge una institución, ¿sí?, que se venía gestando a lo largo de la historia, que es la escuela, ¿sí? Si nosotros pensamos la escuela, tenemos que de alguna manera hacer un parate en la modernidad y decir, bueno, acá estamos hablando de cosas distintas. La escuela en el mundo antiguo estaba asociada a las ágoras, las plazas, ¿sí? Pensemos en los peripatéticos que caminaban mientras padecían el saber. Pensemos en Sócrates, que salía a las plazas a, de alguna manera, hacer filosofía, ¿sí?, cuestionando al establishment, haciendo mayéutica, dando luz, ayudando a dar a luz a sus discípulos, y contestando solo sé que no sé nada. Pensemos en las escuelas de las alfombras del mundo oriental, ¿sí?, aquellos que se sentaban a repetir proverbios, ¿sí? No sé, tenemos un resabio nos llega a nosotros con la Biblia en la parte más sapiencial, que son un conjunto de proverbios en donde se aprendían mediante axiomas los valores a vivir, ¿sí? El proverbio es como una ley memotécnica que me ayuda a vivir. Hacer el bien sin mirar a quién. Posible tatuaje que me puedo hacer cuando me afeite acá. O no por mucho madrugar se amanece más temprano. Eso decía mi abuelo, ¿sí? O me acuerdo que un día lo acompañé a mi abuelo al banco y le digo, abuelo, mirá que yo no estoy viviendo acá en San Nicolás. Le digo, es perder el tiempo para mí, mejor que te acompañe otro. No, pero vos acompañame, querida. Entonces estuvimos 3 horas en el banco y me dijo mi abuelo, la paciencia era verde y se la comió un burro, ¿no? Qué metáfora, ¿no? Qué metáfora, ¿sí? La paciencia era verde y se la comió un burro. Entonces estaba recaliente mi abuelo. Bueno, volvamos a... tenemos escuela del ágora, escuela de las plazas, escuela del ágora, escuela de las plazas, escuela de las alfombras a través de proverbios, escuela de los palacios, ¿sí? Tenemos escuela de la cátedra en Roma, ¿sí? La cátedra como lugar que se sienta el maestro, ¿sí? Pensemos que el maestro era el anciano, ¿sí? El anciano, de ahí viene... la mayoría eran que se llamaban presbíteros o episcopos, que eran ancianos del griego, varones, ¿sí? Entonces, después en el mundo medieval, o sea, la escuela toma forma de lugar en la catedral, escuelas catedralicias para los clérigos, escuela palatina para los palacios, escuelas monacales para los monjes. Sí, los monjes tenían de alguna manera una relación con el saber. Hay un ruido, estamos hablando de espíritus. Entonces, los monjes también eran los grandes escribas, los que tradujeron toda la literatura antigua al mundo medieval. Fueron como una especie de reservorio de Aristóteles, Platón, de las tragedias griegas, ¿sí? El nombre de la rosa, Humberto Eco. Vayan por ahí, van a encontrar cosas maravillosas. Bueno, y llega la modernidad y resulta que
¡pum!, la escuela cambia. Si nosotros tenemos que resumir todo este recorrido hiper sintético que hicimos, tenemos que decir que la escuela es una institución, ¿sí?, una institución flexible en el mundo antiguo medieval, que está dedicada para los varones adultos, aquellos que de alguna manera la adultez generalmente estaba asociada a la capacidad de reproducir. Cuando el varón ya podía, se desarrollaba biológicamente, ya era considerado adulto. Entonces, varones adultos blancos, ¿sí?, blancos y ciudadanos. Para eso se estaba reservada la escuela. Solamente un 2% accedía a la escuela, o sea, básicamente, según Rodwell, accedía a leer y escribir. La escuela estaba asociada a la alfabetización, a las leyes, a la cuestión más elitista, ¿sí? Entonces, fíjense, en la modernidad, plum, cambia la cosa. Decimos, ¿qué pasó acá? Bueno, tenemos que entender primero la modernidad para... Una vez que entendamos la modernidad como fenómeno, podemos entender todas las instituciones que se van desprendiendo, todos los dispositivos que la modernidad crea. Y la escuela va a ser una creación, un dispositivo privilegiado, ¿sí? ¿Qué es la modernidad? Y muchas veces nosotros decimos modernidad y lo asociamos a lo nuevo, ¿sí? Y de hecho tiene que economía, en su etimología, asocia la palabra modernus a modo, un modo nuevo de vivir, ¿sí? Y fíjense que no sería tanto lo que nos dice economía, no sería tanto una etapa histórica, que lo es, pero más que nada es una actitud frente a las cosas. El hombre se hace cargo de transformar la realidad. ¿Qué significaba? Que antes transformaba la realidad. El hombre, llevándolos a la polaridad, podemos decir que no, sino que el hombre vivía sujeto a las leyes naturales. Ahora lo que va a hacer el hombre, ¿sí?, lo que va a hacer el hombre es amoldar a la naturaleza a sus leyes, ¿sí? Antes el hombre, para poder establecerse en una ciudad, tenía que conseguir un lugar que haya agua, que haya buen clima. Ahora, ¿sí?, tenía que amoldarse a la naturaleza. Ahora hace una ciudad en el medio del desierto, donde no hay agua, donde el clima es hostil. Por ejemplo, Las Vegas. ¿Fueron a Las Vegas alguna vez? ¿No? Yo tampoco. Dubái, ahí está, Dubái, sí, que no fue Dubái, ¿no? ¿Fueron a Dubái alguna vez? Yo tampoco. Pero bueno, según lo que dicen, que son ciudades que se montan en el medio de la nada y que el hombre de alguna manera crea sobre ella un hábitat para poder vivir. Antes de la modernidad, en el mundo premoderno, era impensado que el hombre modificara la naturaleza. ¿Por qué sucede esto? Hay varias tesis. A mí me gusta la de Regine Pernoud, que es una historiadora francesa. Ella dice que de alguna manera los seres humanos en el mundo premoderno, en el mundo antiguo, vivían sujetos a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que yo, para poder comer, tengo que criar mis alimentos y sembrar, ¿sí? Y para poder criar mi ganado y para poder sembrar, lo estoy hiper simplificando, yo me tenía que sujetar a las leyes de la naturaleza. Tenía que haber buena lluvia y buen clima. Y para que haya buena lluvia y buen clima, le tenía que pedir a los dioses, ¿sí?, que me beneficiaran con abundantes lluvias y buenos climas, ¿sí?, buenas temperaturas, ¿sí? Entonces yo, para poder vivir, tenía que cumplir todo ese ciclo. Los dioses tenían que bendecirme con un buen clima, y el buen clima tiene que impactar sobre la vida, ¿sí?, animales y vegetales que voy a comer. Resulta que en el medio del mundo medieval empiezan a surgir personas que, para poder subsistir, no necesitan buen clima, buena lluvia y beneficio de los dioses, sino que necesitan de la astucia de ellos para poder comprar el excedente y venderlo en otro lugar. Eso se llaman los mercaderes, ¿sí? Shakespeare, Mercader de Venecia, léanlo, impresionante libro, la película es muy buena con Robert De Niro. Entonces, ¿qué es el mercader? ¿Qué es el burgués? Aquel que tiene la capacidad de comprar a bajo costo y vender y ponerle un plus de ganancia.
¿Ese tipo depende de las lluvias? ¿Depende de la bendición de los dioses? No, depende de su astucia, depende de las leyes que él mismo va generando para poder negociar en este mercado. Entonces acá se empieza a dar cuenta el ser humano, ¿sí?, en la burguesía, que la realidad no depende de los dioses ni de la naturaleza, sino que depende de él mismo. Y así como yo le puedo poner precio a esto para poder sacar provecho, también le puedo poner valor a la naturaleza, le puedo poner leyes. Entonces surge la modernidad como de alguna manera, ese mundo en donde ya no está regulado, ordenado por patrones divinos, ¿sí?, o ciclos naturales, circulares, ¿sí?, sino que está ordenado por la mente del ser humano, por las mentes de los seres humanos. Y eso, fíjense lo que dice Hamlet, o sea, el mundo está fuera de quicio, el tiempo está fuera de quicio, y dice Hamlet, ¿he nacido yo para poder remediarlo?, se pregunta. ¿Sí? El mundo depende de los humanos y está enloquecido, pero también pareciera ser que en los humanos está la salvación o el remedio a esta locura. ¿Sí? Marx dice, todo lo sólido, la burguesía lo disuelve en el aire. ¿Sí? Aquellas grandes construcciones medievales acerca de el valor, la moral, la religiosidad, los premios y los castigos, la burguesía se mofa en todo y dice no, se acabó, ahora es el ser humano el que va a gobernar. ¿Sí? No hay nada que quede en pie, sino que en la modernidad todo es cuestionado, todo. Acuérdense de Descartes, acuérdense de Hobbes, acuérdense de Locke, o sea, todo se revisa por la mente humana. Me acuerdo que una vuelta, cuando vivía en Buenos Aires, iba a comprar libros a calle Corrientes, ¿sí? Libros que en ese momento salían $1 o 2, ¿sí? Serían ahora un poco más, estoy hablando de 2001. Sí, el tiempo pasa. Y me acuerdo que compro un libro, un libro usado, ¿no? Compro un libro usado y me encuentro una tarjetita adentro tipo señalador que tiene una frase que a mí me rompió la cabeza y digo, esta frase puede entender a todo el fenómeno de la modernidad. Y dice, la modernidad dice, arderá la historia hasta que el mundo no sea como lo soñamos. El mundo ya no es el sueño de los dioses, la palabra de los dioses, sino que es el sueño de los seres humanos. Resulta que somos seres humanos en plural y acá empieza la disputa, ¿sí? ¿Todos los seres humanos podemos soñar el mundo y por lo tanto transformarlo? No, entonces arderá, qué buena palabra. Pareciera ser, como dice Heidegger, o Esther Díaz, gran pensadora argentina, síganla en página, dice, el sujeto es considerado ahora, el subjectum, lo que está debajo, el ser humano, es considerado el fundamento de toda la realidad. ¿Sí? El fundamento de toda la realidad. Entonces, bueno, podemos entender la modernidad, y con esto vamos terminando, podemos entender la modernidad como este movimiento de transformar, ¿sí? Entonces surgen, ahora, una vez que ya tematizamos la modernidad, podemos decir que surge como 3 grandes estadios o dimensiones en las que podemos pensar la modernidad. Podemos pensar la modernidad en su matriz económica, y decimos que está compuesta por 2 clases sociales. La primera clase social serían los burgueses, aquellos que descubren este impulso del ser humano de transformar la realidad, y por otro lado están los trabajadores o proletarios, que esa relación entre burgueses y trabajadores es una relación, puede ser económica o cultural, ¿sí? Por la posesión del capital. El capital se enmarca dentro de un sistema que es el capitalismo, cuya finalidad es la acumulación de capital. ¿Qué es capital? Todo aquello que se traduce en términos económicos. Este mate es un capital porque sale 100 pesos, este termo es un capital porque sale 500 pesos. ¿Sí? El amor que le tengo a mi madre no es un capital porque no se traduce a dinero. Capital sería todo aquello que es convertible en términos económicos. Entonces, capitalismo, ¿qué es el capital? La relación entre 2 clases, el conflicto. ¿Cuál es el lugar del conflicto entre los burgueses y los trabajadores?
2 minutos para contestarlo. El salario, amigues. Entonces, el salario es ese gran momento de disputa. Marx dice, el salario es injusto por naturaleza. ¿Sí? Vayan al concepto de plusvalía y ahí entenderán. ¿Sí? Dice, el salario es injusto, ¿por qué? Porque es una participación mínima entre las ganancias, entre la mercancía, ¿sí? Lo que sale este producto en el mercado. Y por otro lado tenemos, pero entonces, ¿cómo explica Marx esta idea de que siendo injusta la sociedad, siendo que de alguna manera que todos trabajamos, no todos tenemos lo mismo, dice Marx, porque hay una alienación? ¿Qué significa alienación? Transformarme en otra cosa, en alio. Alienación viene de la palabra alio, que significa otro. Me transformo en otra cosa que no soy. Al ser humano le hizo creer la burguesía que no es más ser humano, sino que es un obrero. Sí, para vos. ¿Sí? O sea, pensamos, deseamos, sentimos, hasta en los grados más íntimos de nuestra conciencia, no como seres humanos, sino como obreros. Y eso es producto de la alienación, del trabajo que hace vendría a ser la clase dominante sobre el dominado. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no queremos libertad, sino queremos 15 días de vacaciones. ¿Sí? ¿Me explico? No queremos compartir la tierra y la propiedad, sino queremos alquilar a bajo precio. ¿Sí? Soy libre y digo, me cansé de trabajar, me pago un crucero, y después cuando vengo del crucero tengo que de alguna manera ser más esclavo, tengo que trabajar más para poder pagar ese acto de libertad. Un poco de lo que Deleuze dice, pareciera ser que la libertad, cuando va a ser ejercida, toma el mismo cauce de la dominación. Bueno, lo estoy explicando mal y breve, pero quiero seguir avanzando. Sistema económico. Sistema político, o sea, sistema económico no todos tenemos lo mismo. Sistema político, poder. Se crea un dispositivo nuevo que es el Estado. ¿Sí? ¿Qué es el Estado? Más que nada para Dobb, para Hobsbawm, es ese dispositivo que crea la burguesía, ¿sí? Para poder defender sus propios privilegios. A nosotros en Argentina, después de los estados populares como el Irigoyen, el de Perón, por ahí el de Alfonsín, ¿sí? El Estado tiene otra connotación. El Estado es el garante de los derechos, pero para la burguesía el Estado es el garante de los privilegios por los cuales accedieron ellos. Entonces, fíjense, por un lado se va a crear una carta magna, un pacto, una constitución en donde decimos ya nadie tiene privilegios, todos somos ciudadanos, estamos en iguales condiciones por derecho. Pero de hecho en la realidad todos tenemos el mismo poder, ¿sí? ¿Tiene el mismo poder el hijo de un empresario que mi hijo para hacerse atender en un sistema de salud? No, entonces tenemos este pasaje que por derecho decimos que todos somos iguales y en la realidad no. ¿Sí? Ahora nosotros queremos acceder a ese derecho y el Estado inventa algo, dice Weber, que es la burocracia. ¿Sí? La burocracia es ese dispositivo que frena el reclamo de derecho. Vos querés acceder al sistema de salud, bueno, completame esta planilla, brother, y yo te voy a dar acceso a la salud. Resulta que esta planilla duerme en un cajón, ¿sí? Entonces, en la palabra no te van a decir no tenés derechos, pero en la realidad la burocracia frena el derecho, ¿sí? Entonces, en lo político, en lo económico no todos tenemos iguales, no todos tenemos lo mismo, hay desigualdad. En lo político no todos tenemos el mismo poder, ¿sí? Poder. Y en lo científico se crea una nueva forma de regular el saber, que es el positivismo, ¿sí? ¿Qué es el positivismo? Es una ciencia basada en lo lógico-matemático que desplaza el saber a los sectores más acomodados. Quiero hacer una huerta y ya no me alcanza con lo que me dijo mi abuelo, sino que tengo que ir a un ingeniero agrónomo, ¿sí? ¿Qué le va a permitir el positivismo a la burguesía? Tener un modo de vincularse con las cosas y con el conocimiento que le permite la exploración, el dominio,
el dominio, la mayor extracción en el menor tiempo posible y con los menos recursos. Poder predecir y controlar a la naturaleza y a la sociedad. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el positivismo va a ser ese lenguaje que va a tener vendría a ser el burgués, ¿sí? Los dueños, las élites, para poder decir no todos sabemos lo mismo, sino que también hay diferencia en el saber. ¿Sí? Entonces, en el tener no todos tenemos lo mismo, la explicación es ¿por qué no todos tenemos lo mismo? Por la alienación y por algo que no dije, que lo voy a decir ahora, que es ¿por qué hay pobres? ¿Por qué no todos tienen lo mismo? Entonces la burguesía va a crear un discurso que Bourdieu habla de la meritocracia. No todos hacen el esfuerzo para poder llegar a lo mismo. ¿Explica esto? No, tenemos que decir que es una gran falacia, porque no todos partimos del mismo lugar. ¿Sí? Entonces, no todos tenemos lo mismo, no porque no hagamos hecho mérito, sino porque no todos partimos del mismo lugar. El hijo de un magnate no parte del mismo lugar que el hijo de un laburante. Entonces la explicación se da por las oportunidades y el punto de partida, ¿sí? En nuestra vida social. Vía política, no todos tenemos el mismo poder, porque hay una burocracia que impide en la realidad que no todos accedamos, y en la vida científica no todos sabemos lo mismo, porque la burguesía dijo que solamente la ciencia positiva, lógico-matemática, que me permite manipular, controlar, predecir y sacar ganancias, hizo que de alguna manera reservara el lugar para unos pocos. ¿Sí? Llegamos hasta acá, vamos a ver después el orden pedagógico y cómo la escuela se va articulando con este deseo burgués y el mundo fuera de quicio. ¿Sí? Acuérdense de esta frase: arderá la historia hasta que el mundo no sea como lo soñamos. Parece que hay otra voz que le va a disputar a esta burguesía, ¿sí? El tener, el poder, el saber y también la misma escuela.